Mi nombre es Andrés Escobar y venimos en este nuevo año recargados de temas interesantes sobre inteligencia artificial. Somos la comunidad de Sumplena Tech y nos definimos como el portal del acceso hacia la transformación digital. Somos unos frikis de la inteligencia artificial, somos unos amantes de las buenas películas. Nos encanta hablar sobre Internet de las cosas, automatización industrial, analítica de Big Data. Y después de 2 años de estar en el mundo de los proyectos, nos decidimos a salir de nuestra zona de confort y empezamos a evangelizar el mundo de la ciencia de los datos. Piensen en este podcast como su ratito semanal para desconectar de su día a día y apostar por su conocimiento, conectar con su lado tecnológico y con su lado de comunicación. Si quieren más, entren a @Sumplenatech. Estamos en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, que todas las semanas tenemos nuevos episodios del podcast. Este es el primer episodio de la segunda edición de la segunda temporada aquí del podcast de Sumplena Tech y estoy muy orgullosa y muy complacida de tener hoy a uno de nuestros grandes invitados. Es Alexander Sarabia, es nuestro fundador de Sumplena Tech y hoy no quería empezar mejor el año que contándoles quién es él, entrevistándole, que nos cuente un poquito de qué es este mundo. Muchísimas gracias, Alexander, por haber aceptado esta locura de iniciar este podcast. Gracias a ti, André. Pues nada, igual, felicitar la nueva temporada de este podcast. Es algo que ya lo veníamos haciendo anteriormente. Van a cambiar algunas cosas. Me parece súper interesante que empecemos así. Bueno, por comentarles un poco acerca de mí, yo efectivamente fui el fundador, conjuntamente con André y Dani, que empezamos esto ya hace algún tiempo. Y pues he ido haciendo algunas cosas, ¿no? Yo llevo también la comunidad de Saturdays AI, llevo otra comunidad anexa que es la comunidad de Tiny Machine Learning Ecuador. Y bueno, lo que yo básicamente hago es investigación y desarrollo en las ramas de inteligencia artificial e Internet of Things. Yo de formación soy ingeniero en electrónica y actualmente me estoy especializando en la rama de la inteligencia artificial como tal. Y pues encantado de hacer este tipo de cosas, de divulgar la tecnología. Me parece súper loco porque creo que ahorita el término más de moda es ciencia de los datos, pero en sectores súper pequeños, no me malinterprete, pero sectores tradicionales. Entonces, que la banca, que en comunicación, que no sé, no se me vienen a la mente otros, pero así sectores bastante tradicionales. Pero de lo que yo entiendo y de lo que he podido conversar contigo, tú estás más en el lado de la inteligencia artificial a grosso modo, o sea, ya en grandes industrias, ya en mineras, en camaroneras, o sea, ya otro mundo totalmente diferente a lo que actualmente en Ecuador está sucediendo. ¿Correcto? Correcto. ¿Incorrecto? Sí. Bueno, te cuento un poco, ¿no? La idea como te decía, de esto, de vincular estos dos mundos, que es la ingeniería de la electrónica, o sea, el campo hardware y el campo software, es justamente que tengamos la posibilidad de transportar a diferentes mundos, ¿no? Y nosotros venimos, bueno, quienes tenemos la formación de ingeniería electrónica, de la rama de la automatización precisamente, nosotros venimos de un mundo muy tradicional en el que se utilizan algoritmos de control, se utilizan unos dispositivos conocidos como PLCs que se manejan en redes industriales, en una planta de producción industrial. De hecho, así como para ponerte un ejemplo, digamos, si tú tienes una florícola, tienes un punto donde se embalan, digamos, las flores, los buquetes de flores, tú tienes una banda transportadora y en la banda transportadora pues tienes un motor y demás. Y todo eso se controla a través de un sistema central llamado PLC, ¿no? La idea es que estos sistemas PLC funcionan con unas lógicas bastante convencionales, tradicionales, que sí que funcionan muy bien, pero no se ha llevado a este punto, a este nuevo nivel llamado la industria 4.0. Incluso ya se escucha de la industria 5.0, una industria mucho más enfocada en la robótica, colaborativa, en que el humano esté colaborando con máquinas inteligentes. Bueno, pero el primer paso, como tú dijiste, ¿no? En Ecuador, digamos, la idea sería transportar la inteligencia artificial a los campos productivos, a la industria, a la línea de producción,
haciendo que los PLCs, los sistemas de control, que ya tienen unas redes, que ya tienen lógica de control por detrás, ahora puedan interpretar cosas de forma inteligente y tomar decisiones de forma inteligente. ¿Y cómo lo hacen eso? Es a través de los datos. Y los datos obviamente son colectados de algún modo y ahí entran conceptos como el Internet of Things, las conexiones inalámbricas y todo esto que envuelve. Y bueno, lo vamos a ir disgregando a medida que conversemos, ¿no? Sí, no me quiero adelantar un poco porque sé que para muchos, si no es la mayoría, este tema es totalmente no solo nuevo, sino tan disruptivo que ni siquiera lo hemos imaginado. Entonces, solo para un poquito no perder el hilo de la conversación, me contabas que, por ejemplo, en las florícolas, cuando empacan los buckets, están pues en esta banda. Eso quiere decir que dentro de esa banda y dentro de ese PLC se puede meter inteligencia artificial. Correcto. Actualmente es posible, y bueno, ya desde hace mucho tiempo es posible realmente, pero digamos que el marketing no estaba enfocado hasta ese punto. El marketing de quienes te venden la automatización industrial. Y es algo que yo diría, hey, colegas de la automatización industrial, colegas de la inteligencia artificial, colegas en general que hacen automatización, eh, explotemos eso, ¿no? Explotemos, implementemos. Porque actualmente, si tú ves en Europa, por ejemplo, ves un referente siempre en tecnología, automatización, Alemania, indudablemente, los Estados Unidos, tú ves cómo ellos implementan sistemas de tipo PLC tradicional, por darte un nombre, quienes conozcan de automatización industrial conocerán el PLC de Siemens, de la marca Siemens S7200. Si bien ese no tiene capacidades, digamos, de implementar algoritmos complejos de redes neuronales o algo así, sí que tiene capacidades de conexión de red que te permiten conectarte a un computador, a un microcomputador, cualquiera, y en este computador ejecutar los algoritmos de inteligencia artificial y a través de este computador pues los devuelves al sistema de control. Es un tanto, digamos, si es que no estás en el mundo, es un tanto, podría decirse, podrías enredarte, pero sí que es posible, sí que es realizable y además a quienes están en la rama, pues seguramente irán entendiendo un poco lo que les propongo, ¿no? Y a quienes no, ábranse a entenderlo, investiguenlo un poco. Justamente eso es lo que vamos a intentar hacer durante esta conversación. Entonces, a ver, para un poco desenredar todo lo que nos acabas de decir, que sí, seguramente mucha gente no nos estamos entendiendo, que ni yo, pero aquí está mi misión de ver cómo vamos a poder hacerlo mucho más entendible. Entonces, para el principio, vienes de una carrera técnica, ¿cómo se llama tu carrera? Mi rama es la automatización industrial, el control industrial. Bueno, si te digo, la rama es de electrónica, automatización y control, así como lo escuchas. Pero es la automatización en industrias. Así la Ya. puedes entender un poco Ya, perfecto. más claro. Entonces, esto quiere decir que todos los ingenieros y las ingenieras que se dedican al mundo de la electrónica y automatización ya vienen con un background bastante fuerte pues, de inteligencia artificial, aunque no se lo esté llamando como inteligencia artificial, porque automatizar también es parte de la inteligencia artificial. Claro, digamos, es una forma un tanto primitiva, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial que ahora vemos como inteligencia artificial, ya machine learning, deep learning, son más sofisticados, son más complejos. Pero claro, digamos que en una cierta etapa esto sería una inteligencia un poco más primitiva, ¿no? Estamos hablando de decisiones básicas como, eh, no sé, una decisión en base a un AND o un OR, ¿no? Sentencias de control básicas, digamos. Eso es lo que maneja generalmente un PLC o un sistema de control. Pero llevarlo al próximo nivel es posible a través de la implementación de Machine Learning, Deep Learning. Ya. Antes de continuar, creo que es indispensable que por favor nos ilustres con algunas palabras que creas que durante esta conversación las vamos a ir topando pero que necesiten una definición. A mí, por Vamos a ejemplo, hacer un glosario. un glosario para que sigamos en la misma armonía. Entonces, por ejemplo, a mí la que se me viene rápido a la mente es de PLC. O sea, PLC. tratar de meterle a mi mente qué es un PLC, no sé si es un software o es un hardware. Ok. Bueno, para quien no se imagine un PLC primero el acrónimo de PLC es
Programmable Logic Controller, un controlador lógico programable. Ya. ¿Sí? Esto es un dispositivo, es una cajita que tiene características industriales, que va en un gabinete eléctrico industrial. Y esto lo que tiene es, digamos, entradas y salidas que te permiten accionar cosas a través de la electricidad. Entonces, es como que tuvieras muchos switches, muchos interruptores, como los de la luz, del foquito, solo que estos los puedes programar. O ¿Sí? sea, no tienes tú que estarles aplastando, prende, apaga, sino Correcto, que ajá. Por ellos eso te saben, decía bueno. que Ah, es ok. una etapa como que primitiva de inteligencia, ¿no? Es un pequeño paso, digamos, ya no tienes que aplastar manualmente, ahora ya puedes programarlo. Ahora es llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en un foco inteligente, ¿hay un PLC adentro? No, hay la base del PLC, la base del PLC se llama microcontrolador. Esto es un procesador, es algo que toma las decisiones, una microcomputadora. Y bueno, y en sus diferentes empaques, digamos, viene el PLC, puede ser el switch, y ahí hablamos, ¿no? Como todas estas cosas tienen el mismo corazón, tienen el mismo procesador, el mismo cerebro, tú puedes implementar esto del Internet de las cosas, pero que llevando estos microcomputadores a conectarse al Internet, por eso Internet, ¿no? Entonces la idea es de que, por ejemplo, yo esto que tengo acá, ¿no? Es un audífono AirPods, ¿no? inteligente, digamos. Ya, esta cosa tiene un chip adentro. Entonces, este chip puede conectarse de forma inalámbrica o cualquier dispositivo. Y este hecho de tener este dispositivo con un procesador adentro que pueda conectarse, ya lo hace susceptible de tener un programa adentro y por ende correr algoritmos, puede ser de inteligencia artificial o puede no. Eso ya depende, digamos, del procesador que tenga dentro. Pero todo esto se basa justamente en procesadores. Y como te digo, en industria hablamos de PLCs. En Smart Home o en Switch inteligentes, digamos, hablamos de microcontroladores, ¿sí? Acondicionados también para que puedan hacer control de cargas eléctricas. En otros campos, como en los smart speakers, digamos, el Google Home, el Alexa, en lugar de tener algo que te permita accionar o no una bombilla, lo que te permiten es reproducir música. Entonces, pero todo está basado en estas cosas llamadas microcontroladores. Y ahí paso digamos, de decirte un poco, Timing Machine Learning es justamente eso, ¿no? Se enfoca en cómo hacer que estos microcomputadores, estos microcontroladores puedan correr estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, de eso va la otra comunidad, ¿no? A la que también estoy tratando de darle un poco de luz acá en Ecuador. Wow, sí que estás metido en este mundo de la inteligencia artificial de lleno. A ver, me genera un montón de preguntas, pero no me quiero Chévere. ir mucho de la troncal. Pero bueno, te quiero aprovechar que aceptaste la invitación, entonces voy a hacer todas las preguntas. Alguna vez, así de casualidades de la vida, he abierto una computadora y me encuentro como con unas tarjetas verdes. O sea, ¿ustedes en tu rama se dedican a programar esas tarjetas verdes? Claro. Las tarjetas verdes son las placas de circuito impreso o las PCB, ¿sí? Y bueno, esta placa de circuito impreso es el resultado de un diseño digamos, de pistas electrónicas o de conductores electrónicos que interconectan cosas, que interconectan los chips con otros elementos que permiten que se accionen, digamos, toda la electrónica en general. Entonces, eso es la placa verde. Cuando tú ves el chip dentro de la placa verde, no sé si por acá, yo creo que siempre tengo mis cosas por aquí de las plaquitas. Permíteme un segundo, puede ser que sí. Ya, digamos, mira, aquí tengo un Arduino. No es verde ya, pero es algo, ¿no? Es Este es como algo la misma primitivo. lógica. Sí, sí, claro, todo maneja la misma lógica. Ya, Entonces, tú ves la plaquita sí. y aquí lo que tienes es, en lugar de tener cable que lleve digamos, la corriente eléctrica a través de todo este circuito de cosas electrónicas, tienes la plaquita. Es una plaquita de cobre que conduce y, bueno, te lleva toda esta información. Y aquí el chip, lo que te decía, el microcontrolador. Entonces, este microcontrolador es el que ejecuta las acciones, es el que tiene aquí la lógica.
el cerebro, digamos, de todo esto. Es como un cerebro de una computadora. Correcto, tal cual, ¿no? Entonces, es eso, es eso. Y todo, digamos, toda la lógica de esto, del cerebro de las computadoras, es como que en diferentes sites, ¿no? En diferentes eh, empaquetamientos. Entonces, tú quieres aquí un empaquetamiento, en tu computadora hay otro empaquetamiento, si abres un mouse alámbrico hay otro empaquetamiento, si abres estos audífonos hay otro empaquetamiento, si abres tu celular o tu laptop, como te digo, hay otro empaquetamiento, pero la lógica es la misma. Tengo un procesador, tengo periféricos, tengo elementos que me permiten el accionar o no del sistema o el manipular la corriente eléctrica, que esa es la idea. Eso es básicamente lo de las plaquitas. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien, pero, o sea, tu carrera lo que te enseñan a ti es hacer computadoras, a hacer los audífonos inteligentes, los auriculares Así es, ¿ah? inteligentes, o, Eso mismo. no sé, hacer teléfonos inteligentes, todo. O sea, tú, Correcto, todo, todo, todo. Ajá. De súper hecho, hace friki, poco ¿no? yo hice algo bastante chévere que ojalá y se patente, está en proceso de patente. Cuéntanos qué Eh, hiciste. no puedo porque está en proceso de patente, Ah, ya, sí, pero, pero es algo bastante bacán. Y claro, todo eso lo hice con diseño electrónico, con cómo es esto del procesamiento de los datos a través de la electrónica y demás. Entonces, que se pueden hacer cosas, sí, maravillosas, pero bueno, también hay que tener capital, hay que saber diseñar y apasionarte, porque este mundo es de apasionados. Oye, ¿Ya? pero todo esto parece de primer mundo, así con la mano en el corazón. Siento que estoy hablando con alguien de Alemania, de ahí de Gringolandia, que me está diciendo, y lo creo, y no me sorprendo, pero cuando estoy aquí en Ecuador y veo que hay carreras que hacen eso, no sé si es que exclusivamente tu carrera es para potenciar todo esto o hay alguna otra rama en la que se pueden diferenciar. Y aprovechando la pregunta también, o sea, eh, lo que haces es tan loco, ¿cómo le ves aquí en el Ecuador? O sea, ¿cómo se implementa? ¿Cuáles son las salidas? Ya, mira, esto es algo que estamos cambiando. Yo creo que la nueva generación de la electrónica estamos cambiando. Tradicionalmente, lamentablemente, la electrónica aquí en el país, y bueno, y no me dejarás mentir, la inteligencia artificial y todo lo que es tecnología es como que un poco retrasado, no tiene un desfase frente a los demás sitios donde se hace, pese a que tú aquí haces con la misma computadora que trabajarías en Alemania, haces el mismo diseño. De hecho, eh, no hay mayores diferencias en cuanto a potencia, tienes acceso a los servidores en los cuales puedes hacer inferencia, digamos, si es que quieres hacer un algoritmo muy fuerte de deep learning, tienes las herramientas. Lamentablemente hay como que una resistencia de las empresas a implementar. No sé si por tradicionalismo, no sé si por duda, no sé si por falta de confianza en el talento latinoamericano, que eso puede ser, ¿no? Porque lamentablemente se ve mucho, que nosotros tendemos a ver hacia afuera y no aprovechamos lo nuestro. Pero yo digo, estamos cambiando eso. Yo justamente mi labor en estos últimos años ha sido esa, la de llevar a todo el mundo el que la tecnología ecuatoriana se hace bien, se hace de calidad y que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Como te decía, tradicionalmente acá lo que se hace o se ha hecho siempre es mantenimiento a los equipos que vienen de fuera, eh, las soluciones que ya vienen de fuera, pues se les da un upgrade, se les hace mejoras, pero generalmente así desarrollar un proyecto no es tan común, no es tan convencional. Pero estamos cambiando eso, estamos cambiando, tenemos estas nuevas generaciones de ingenieros electrónicos, de ingenieros mecatrónicos, de ingenieros de computer science, de ciencias de la computación, que son muy buenos y que lo están haciendo, lo están cambiando. Por decirte, por ahí hay gente también que se va, lamentablemente, viendo que aquí como que no hay esta apertura. Por comentarte, ahí tengo un buen amigo que ojalá ve este podcast, está por Alemania, algún otro está por Francia, algún otro está por Inglaterra, y pues mira, ¿no? Se van disgregando por el mundo todos estos talentos y así pasa, pues lamentablemente. Me parece una oportunidad enorme, porque si bien sí, estamos retrasados 20 años, pero eso tal vez
sea una ventaja, porque ya sabemos qué es lo que funcionó en el primer mundo, qué es lo que no, y acá ya pues ya es un poco más llevadero, creo yo, la ruta. Pero sí me parece una oportunidad súper grande para la gente que estudia tu rama, porque al igual que la ciencia de datos, van a ser las carreras del futuro y sobre todo si aquí no se está implementando, entonces, muy rápido, muy pronto se pondrá de moda y las industrias empezarán a adquirir más. No me quiero desviar, así vuelvo al cauce y estábamos hablando de los términos que nos van a ayudar un poco más a entender qué es esto del mundo de la ingeniería electrónica con ciencia de datos, inteligencia artificial. Entonces, hablabas también, me contabas uno de lo que significa IoT, el Internet de las Cosas. ¿Qué es esto? Bueno, el Internet de las cosas es básicamente el que tú puedas conectar un objeto cotidiano, un objeto tradicional, digamos, que puede ser tu nevera, digamos, al Internet y proveer de datos a una empresa o a un proveedor de servicios y que te mejore de algún modo la experiencia de usar ese dispositivo y hacerlo inteligente. Entonces, esa idea es del Internet of Things, la idea de conectar cosas hacia el Internet y a través de eso nosotros tengamos servicios que expandan la experiencia de tener esos dispositivos. Por decirte algo, digamos, hace un tiempo nosotros teníamos esto, que era una máquina mecánica, ¿no? Una máquina mecánica que es el TikTok y tal. Ahora ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, ahora es un dispositivo electrónico conectado a Internet que te lee muchos parámetros de tu cuerpo y en función de eso te dice, mira, levántate porque has estado mucho tiempo sentado o respira porque tus latidos están de tal forma o te dicen, no sé, estás expuesto a mucho ruido, retírate de esa zona. Entonces, eso es el Internet de las cosas, ¿no? Conectar objetos que nosotros consideramos cotidianos para mejorar la experiencia del usuario. Así lo veo yo. Wow, súper interesante. Y esto es, ¿cuánto cuesta? O sea, me parece que el beneficio es tan grande, pero no sé en realidad cuánto cueste desarrollar todas estas tecnologías. Sé que debe haber proyectos y proyectos, pero más o menos ahí un rango. Verás, yo pertenezco a un movimiento que es espectacular, es un movimiento genial, que te hace que a veces las cosas sean tan baratas que tú no lo crees. Es como tanta tecnología puede ser tan barata. ¿Cómo? Es imposible. El movimiento Maker lleva ya años, nació por ahí en el MIT, una de las universidades más conocidas por el desarrollo tecnológico, seguramente, y con la comunidad hacker. Hacker no de los maliciosos, de los malos, hay muchos tipos de hackers, hacker es un concepto bastante discutido, pero la comunidad hacker lo que te dice es que haces hacker y maker, te dices, hazlo por ti mismo, ¿no? Tienes una idea, hazlo por ti mismo. Y de paso comparte para que los otros la repliquen y la mejoren y así tenemos una cadena de conocimiento inquebrantable. Esa es la idea. Entonces, el costo, digamos, de algunos de los proyectos es muy bajo. Yo tengo ahí personalmente, hace poco en mi LinkedIn saqué un pequeño post así de juego, ¿no? Como diversión para compartirle a mis colegas, digamos, ahí en LinkedIn, una GoPro casera. ¿Y cómo le hice esta? Es súper chévere esto. Cogí un pequeño dispositivo, se llama SP32 Cam, es una cámara con un pequeño procesador como el que te mostraba. Y esta cámara aquí en Ecuador cuesta alrededor de $20. O sea, ya la cámara con el procesador, todo. Y bueno, le programé ahí con unos códigos que están disponibles en Internet de forma gratuita. Con el lenguaje de programación Arduino, básicamente lo que dice es que este dispositivo tome la información de la cámara, se conecte de forma inalámbrica a mi computador y yo pueda ver la información de la cámara, modificar digamos, no sé, saturación, color y demás, y me muestra en tiempo real. Entonces ahí básicamente lo que tú tienes es una cámara web, pero inalámbrica de $20. Así de interesante. O Y sea, personalizada, ¿no? $20 más, le ponemos un poquito más de lo que te tocó desarrollarlo. Obvio. Y, Pero digamos aquí, este conocimiento como es de comunidad, fue libre, fue gratis, ¿no? Este conocimiento. Claro, ahora si es que tú pretendes hacer un desarrollo más sofisticado, mucho más personalizado, claro, ahí ya tienes que invertir el tiempo del desarrollador.
Pero ponle a ponderar eso, si te pones a analizar y esto llega a ser una patente, una distribución, una fabricación masiva, es muy rentable, ¿no? Totalmente. Y eso tal vez es algo no explotado aquí, con talento que hay, que con perfiles como el mío, mucha gente, ¿no? Entonces, yo te digo, desde mi experiencia, decir que podemos hacerlo. Lamentablemente muchos se han ido a la rama del mantenimiento y pues ahí está, ¿no? Y está estancado lamentablemente este tipo de cosas. Seguramente habrá personas que nos estén escuchando y que ya tengan muchísimo más background que el mío, obviamente, pero tal vez estén un poco en intermedio entre mi nivel y tu nivel. Entonces, requisitos mínimos, y ahí sí te doy carta abierta a hablar en términos que no cualquiera lo puede entender. Entonces, ¿qué requisitos mínimos debería tener en términos de hardware y en conocimientos de programación, lo que tú decidas, para aquellas personas que ya están en el mundo de la ingeniería electrónica y quieren meterse de lleno y no estar en el ámbito del mantenimiento, sino más bien estar en el ámbito de la inteligencia artificial? Mira, verás, yo lo que te diría es, hay algunos pasos. Yo ya a lo largo de este pequeño tiempo, dando algunas conferencias, dando algunas charlas y tal, me he dado cuenta que es muy fácil aprenderlo, o sea, y que no es tan complicado. Tal vez lo que llega a ser complicado es de entender un poco de la electrónica, o sea, la física detrás de la electrónica, porque la electrónica es física al final, ¿no? Llega a ser física. Tú hablas de la ley de eléctrica, de la ley de Ohm, hablas de condensadores, hablas de voltaje, tensión, potencia y demás. Tal vez eso, tal vez eso pueda llegar a ser un poquito retador, porque es física, ¿no? Al final, bueno, tú sabes, de ahí es siempre el dilema de las matemáticas, la física, las ciencias duras, ¿no? Pero esto se va aligerando cuando tienes software. Entonces, tú tienes software de simulación electrónica en el cual tú pones el dibujito del elemento y simulas. Entonces, ya no tienes que hacer los cálculos tediosos y tal. Entonces, verás, para mí, una forma de introducirse, hay un lenguaje de programación llamado Scratch, que es un lenguaje basado en bloques, no tienes que hacer código, tienes que hacer bloquecitos de forma gráfica y tú vas aprendiendo la lógica de programación. Entonces, con un conocimiento básico de cómo utilizar un computador, obviamente las ganas de aprender, tienes ya acceso a cómo aprender la programación. Entonces, eso es el primer paso, programar. Segundo paso, seguramente el aprender a diseñar circuitos. Eso también lo puedes hacer a través de distintos simuladores. Tienes algunas herramientas como se llama Tinkercad, es una herramienta de una empresa, no quiero decir el nombre de la empresa, aquí no estamos por promocionar empresas, pero es muy interesante la herramienta y tú puedes diseñar circuitos, hacer cosas con uno de estos virtual, con Arduino virtual. Esta es una placa Arduino, es una placa de iniciación en la programación de controladores, de microcontroladores. Eh, y ya, digamos, tienes ahí como acceso a jugar con los cables, a jugar con los sensores, a jugar con motorcitos y tal. Y ya pasarnos un poco más al lado más duro, ¿no? Digamos, al que sería ya entender la programación de la inteligencia artificial como tal. Eh, si tú no tienes conocimiento previo, yo diría, entra a Google, busca Teachable Machine, y Teachable Machine es igual un programa o una interfaz no code, es decir, no tienes código, donde vas palpando los primeros pasos de la inteligencia artificial. Entonces, tienes ahí opciones de hacer un proyecto de visión artificial para identificar cosas, clasificar cosas, para clasificar voz con audio. Y eso, como te digo, sin nada de código, ¿no? Y luego ya pasarte tal vez a Python, un lenguaje de programación fácil, amigable, que tiene todas las librerías de inteligencia artificial y de hecho sobre Python está construido mucho de las cosas fuertes que se desarrollan en inteligencia artificial. Um, entonces, para mí, tal vez se puede resumir en aprender a programar y aprender a desarrollar un poco de la circuitería electrónica, ¿no? Entonces, ahí ya tienes como que estos dos mundos conectados y ya puedes hacer proyectos de este estilo. ¿Y en términos de hardware En o no es términos de, necesario? en términos de hardware, para iniciarse, yo te digo, ni siquiera esto, bueno, esto sería iniciarse ya físicamente, un Arduino.
Pero puede ser sustituido por un simulador, como te digo, hay esta herramienta Tinkercad en la cual tú tienes acceso a uno de estos y puedes programarlo y tal. Otro en términos de hardware puede ser un Raspberry Pi. Ahí en la comunidad de Saturdays AI generalmente yo les doy clases de introducción al Internet of Things con una máquina virtual de Raspberry Pi para que aprendan a manejar lo que es el Raspberry Pi y entiendan que cómo se programa, cómo me conecto, qué hace, cuál es el objetivo y qué capacidades tengo, ¿no? Pero al final Raspberry Pi ya es un computador como tal, entonces como que tú aprendías a manejar un computador. Pero la idea sería iniciarse con esto, con algo como esto, como un Arduino. Con un Arduino, perfecto. Entonces, para resumir un poco, básicamente lo que recomienda Alexander es meterse en el mundo de la programación y además de eso meterse un poco en el diseño de circuitos y finalmente pues una Raspberry Pi podría ser un buen inicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como dato ahí curioso, yo te cuento que conozco mucha gente que no tiene formación en ingeniería electrónica de nada. De hecho, son aficionados muy buenos, es así, dedicados, que hacen proyectos espectaculares con este tipo de cosas, ¿no? Hay, por comentarte, hay incluso proyectos en localidades rurales donde se hacen, por ejemplo, en base a Arduino, un sistema de riego, ¿no? Para los campos. Son cosas así que la gente las hace y como te digo, es esto por la comunidad que tiene detrás del desarrollo de esto. Y esta comunidad es la que ha ido empujando y empujando al Internet of Things también. Es decir, comunidad significa a igual a lenguaje libre y conocimiento libre. Correcto, totalmente, esa es la idea. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que quiero es, nos estabas contando de, por ejemplo, florícolas, se pueden automatizar este tipo de embalajes a los buckets, en las sistemas Ponle de riego. camaroneras, Sí, ponle justamente eso te decía. petroleras. Tal vez si me puedes ir diciendo sector y aplicación. Y a ver, de los que se me ocurren así súper rápido. Una petrolera, por ejemplo, identificación de fallas en motores de bombas eléctricas, ¿ya? Una. Eh, en las florícolas, detección de conteo de flores en bucket, ¿no? Entonces, tú tienes una cámara de conteo de flores, ok. Eh, Camaroneras. riego Correcto. automatizado, riego automatizado en un campo. En una camaronera, detección de, no sé, de alimentación automática, por ejemplo. Entonces, yo tengo el camarón, 7 horas y lanzo la comida al camarón. Atuneras, ¿no es cierto? En atuneras, una planta de empacado o el corte del atún, ¿no? En cualquier otra industria, una industria de pastas, el empacar las pastas, una industria de lentejas, el empacar las lentejas, contar, pesar las lentejas, control de calidad, si nos vamos a la industria automotriz, las piezas que componen al automóvil tienen que ser exactas, tienen que ser súper bien diseñadas y manejan un control de calidad muy estricto, ¿no? Entonces, tiene que tener puntos así mismo de control de calidad muy estrictos. Y eso lo logras con inteligencia artificial, con datos. Eh, y así, ¿no? Y así tú, en todo lado, todo, absolutamente todo. Y hay una frase que viene mucho en la rama de la automatización, seguramente muchos seremos odiados por este tipo de frases, y es que todo es susceptible de automatizarse y se prevé que muchos de los trabajos manuales de las personas sean automatizados en un futuro, sean realizados por robots, por cobots eh, y en general por una línea automática y la famosa inteligencia artificial, ¿no? Sí, ahí yo creo que es parte de la evolución del ser humano, ir transformándonos e ir innovando a ese mundo. Por ejemplo, no sé, ahorita referente a este comentario, las personas que están ahorita en las escuelas probablemente se están formando para carreras que todavía no existen. Entonces, un ejemplo súper burdo, tal vez muchas de las personas que estudiaron alguna carrera en específico
ahora son influencers, son TikTokers y son carreras pues, que nadie les enseñó, ni siquiera sabíamos que iban a existir, que iba a tener tanta Claro. potencia las redes sociales. Es que nadie previó el boom de las redes sociales y el avance del marketing de distintas formas, ¿no? Y a veces menospreciamos las carreras, pero vos en la balanza, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, eh, no sé, pongamos una carrera, es que no quiero dañar la susceptibilidad de nadie. Pongamos una carrera, no sé, de contaduría, ¿ya? Entonces tú pones a una persona que es de contaduría y dices, ok, esta persona se graduó, tiene su título, ¿no? Y hay otra persona que se dedicó a hacer videos en YouTube y ya tiene 10 millones de suscriptores y obviamente tú balanzas y dices cuáles son los ingresos de cada persona y dices, wow, o sea, hay mucha diferencia. ¿Y por qué esta persona con un título universitario gana menos que esta otra persona? Y bueno, es por cómo el mundo ha sido acoplando y es parte de la evolución tecnológica natural. Que sí, que va a pasar totalmente. Imagínate, Tesla tiene gran parte de sus industrias automatizadas, genera mucho, digamos, controversia. Igualmente Ford ha hecho acoples porque la industria es tradicional, como Ford lleva años en el mercado, pues así como despedir y colocar robots no les ha funcionado, entonces ellos se han acoplado, han hecho colaboración del robot con la línea productiva humana. Entonces, esa es la idea, o sea, esa es la idea, ¿no? Que nosotros nos acoplemos, que le demos forma a esta producción sin quitar empleos, sin damnificar, pero sí que aumentando, mejorando, haciendo más eficiente y de algún modo también contribuyendo a que no se contamine tanto. Esa es la idea también, ¿no? Pensar en los objetivos del desarrollo sostenible, que siempre es la idea, ¿no es cierto? Entonces, ese es el target de la automatización. Muchos la demonizan por tal vez no entender estos objetivos, pero la idea en general es siempre que el ser humano busque este confort y que esté mejor, que no sufra, como lo hicieron lamentablemente, que la tecnología y la ciencia sirvan para mejorar esa vida. Muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Alexander. ¿Dónde en qué empresa es el sueño de trabajar de un ingeniero en electrónica? ¿Qué empresa? Yo diría que ahora mismo puede ser Tesla, ¿no? Ahora mismo puede ser Tesla con sus vehículos autónomos, con todo el desarrollo, SpaceX con todos los sistemas muy complejos que ha desarrollado para llevarse tecnología al espacio y a Marte, que es la idea de colonizar Marte. Son proyectos muy ambiciosos. Yo creo que un buen referente ahora mismo podría ser Elon Musk, ¿no? Con sus proyectos interesantes en la electrónica, pero hay muchos campos, ¿no? Ahí todo el mundo está haciendo cosas interesantes. Ahí Uber está haciendo vehículos autónomos, eh, Google con sus miles de sistemas, Apple, digamos, con sus sistemas también, tú sabes, electrónicos y en general toda la gama de cosas que van haciendo y gadgets y demás. Entonces, hay miles de empresas. Todo lo que implica hardware yo creo que es bastante interesante. Pero para mí, personalmente, una empresa muy respetable, muy interesante de considerar Tesla. Y tal vez sabes cuánto estarán ganando más o menos los ingenieros que trabajen en Tesla. ¿Alguna idea? No me he puesto a revisar, pero sabes, hace algún tiempo yo me interesé en cuánto ganaban en promedio un ingeniero de automatización y control en los Estados Unidos. Y estaba algo así por los $10,000 mensuales. Entonces, es bien valorado afuera. Acá es como que infravalorado, pero es porque no explotamos lamentablemente ese conocimiento. Si muchos tenemos todo este conocimiento, solo que está ahí, guardado, esperando a que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Y justamente, Entonces, sí, discúlpame que te corté, y justamente esa es mi otra pregunta. Ya, debe haber muchos ingenieros electrónicos, o espero que haya, que estén igual en la misma situación que tú, tal vez no tan metidos como tú ya lo has creado con dos comunidades al frente, y estén ahí esperando y digan, Dios mío, aquí en Ecuador no lo es, pero tú ya estás creando unos cimientos, ya estás creando una ruta al menos para la gente latina.
dónde no solo encontrarte así, sino dónde encontrar esta comunidad, dónde pueden ver proyectos, dónde pueden hacer, adentrarse más y no sentirse solos, porque siento un poco que ustedes, las personas que están metidos en ingeniería electrónica más inteligencia artificial, aquí en Ecuador no hay campo, sino que hay que irse. Entonces, al menos no sé si hay alguna luz que les podamos dar de no te quedas en Ecuador, pero tal vez sí, siéntete un poco acompañado. De verdad, yo me enfrenté a eso hace mucho tiempo, yo cuando era estudiante mismo, yo me enfrenté a eso. Pero yo creo que eso es una cuestión un tanto social y es característica de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que al latinoamericano no le gusta hablar en inglés, no es familiar el inglés. Siempre va a preferirse por algo en español. Entonces la barrera del lenguaje te limita. Yo no hablo muy bien el inglés, pero obviamente tienes que aprender. Cuando estás en la rama de la tecnología, tienes que aprender el inglés. La programación te obliga a aprender el inglés. Entonces, yo diría siempre buscar información en inglés, ¿no? Entonces, la información en inglés te va a hacer sentir que la tecnología existe y vas a poder palparla. Ahora, ya regresando al caso latinoamericano, yo también me estoy dando la labor de introducir la tecnología en nuestro idioma, ¿no? Introducir la tecnología, tratar de transportarla a nuestro idioma. Seguramente hay muchas cosas que tenemos que, obviamente, manejarlas en el idioma original o en el idioma que se habla. El idioma que habla la tecnología es el inglés. Entonces, sí. A la comunidad que estamos desarrollando, Tiny Machine Learning, la encontramos como TinyML, así TINY-ML Ecuador en Facebook. Y Saturdays de AI Quito lo encontramos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Ahí pueden ver proyectos desarrollados con inteligencia artificial. Actualmente Tiny Machine Learning es una comunidad que está creciendo, recién estamos cimentando. Aún proyectos no están puestos como tal, pero la estamos subiendo, ¿no? Y justamente proyecto de este año es hacer un pequeño curso abierto, gratuito, para que la gente se vaya empapando del tema, conociendo qué es el Tiny Machine Learning, cómo se programa, qué hace básicamente, a qué nos dedicamos esta gente, estos locos que andan jugando con las electrónicas y haciendo estas placas verdes. ¿Y dónde te encontramos a ti, Alexander? A mí me pueden encontrar a través de LinkedIn. Yo estoy bastante activo generalmente en el LinkedIn como Alexander Sarabia, con SUB. Si no, pues igual mi WhatsApp, seguramente lo podemos colocar ahí en la descripción del vídeo, del podcast o de la plataforma en la que se suba. Y pues nada, ahí me pueden seguramente contactar. Eso es. Me parece que al menos a mí me has dado una luz mucho más amplia. He logrado entender unos conceptos locos, divertidos, súper retadores. Eh, Me encanta lo que haces. Creo que en Ecuador hay, si bien no está tan valorado como tú lo dices, pero creo que hay mucha oportunidad. Entonces, no sé si quieres decir algo a la comunidad de Suplenatec antes de concluir con esta entrevista. Sí, claro. Mira, yo lo que quiero es invitarles a todos a que se sumen a la tecnología. El mundo de la ciencia de datos, la inteligencia artificial es totalmente el futuro, créanme, yo veo los datos con mis ojos, yo los colecto eh, y veo que la inteligencia artificial va a llevárselo todo, ¿no? Entonces, la idea es aprendamos, no le temamos, no nos seamos reacios a adquirir inteligencia artificial, sino más bien aprendamos y entendamos cómo funciona para que podamos de algún modo aprovechar sus bondades. Eso es siempre lo importante, así lo veo yo. Eh, no le teman al hardware, sí, el hardware es retador, sí que sí, no lo voy a negar. No todo el mundo puede meterse al hardware, tal vez por la barrera de la física, de la electrónica, como les decía, la electricidad a mucha gente le da miedo. Si ya te topaste algún momento con un sacudón de un toma corriente, seguramente ya le tienes miedo a la electricidad, pero créanme que es algo bastante divertido empezar a hacer cositas que funcionen. El hola mundo que tú haces siempre en uno de estos es encender un diodo LED, encender un foquito pequeñito
Y no hay nada más gratificante que ver que esa cosa que tú programaste con tu código ahora se prende en el mundo real. Entonces es algo espectacular. Yo les invito a que hagan eso, a que se ensucien las manos cogiendo un hardware muy barato también y aprenden. ¿Sí? Entonces esa es mi invitación. Síganos a Tiny Machine Learning Ecuador, síganos a Saturn desde ahí Quito y obviamente a su Plena Tech y al podcast. Síganlo y sigan aprendiendo mucho de la tecnología. Muchísimas gracias, no tengo más que gratitud por haber compartido, estar siempre, en realidad, siempre tan abierto a compartir todo tu conocimiento sin esperar nada a cambio y sino más bien, como vemos a lo largo de toda esta conversación, siempre estás promulgando el tema de la comunidad, del lenguaje libre, de hacerlo todo disponible para todo el tipo de personas. Entonces es como que ya se les lanza un poco la semillita de esto es lo que puedes hacer y está al alcance de tus manos, solo tienes que hacerlo. Alexander, muchísimo éxito en todos los proyectos que vayas a desarrollar. Espero que en algún momento podamos decir, Alexander estuvo en nuestro podcast y desarrolló un proyecto que ahora está rodando por el mundo, y patentado y rodando por el mundo. Muchísimas gracias y espero que podamos tener un segundo capítulo contigo. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao.